Poncio Pilato se lavó las manos frente a la multitud y creyó que con ese gesto todo había terminado. Creía que seguía teniendo el control. Era el representante de Roma, el hombre que decidía quién vivía y quién moría en aquella provincia tensa, imprevisible, difícil de gobernar llamada Judea. Aquella mañana condenó a un hombre llamado Jesús, firmó la sentencia, entregó el caso y pensó que todo quedaría atrás. Pero Pilato no entendió algo terrible. Hay decisiones que no se acaban cuando uno las toma. Hay condenas que siguen vivas mucho después del juicio. Hay nombres que un hombre firma sin imaginar que, al hacerlo, también está firmando el suyo. ¿Qué pasó con Poncio Pilato después de aquel día? ¿Qué fue de su cargo, de su poder, de su destino? ¿Pudo seguir adelante como si nada hubiera ocurrido? ¿O fue precisamente después de condenar a Jesús cuando comenzó, en silencio, la caída del gobernador? Para entender la caída de Pilato, primero hay que verlo como lo veía Roma, no como un villano de leyenda, ni como un personaje secundario de un drama religioso, sino como un funcionario imperial enviado a una tierra difícil. Judea no era una provincia tranquila, era un territorio donde la fe, la identidad nacional, la tensión política y el resentimiento contra la ocupación romana convivían cada día como brasas encendidas. Gobernar allí exigía mano firme, pero también inteligencia. Y Pilato, por lo que sugieren las fuentes antiguas, no siempre tuvo lo segundo. Los evangelios lo colocan en el centro del juicio más decisivo de la historia cristiana. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 18 y 19 lo muestran enfrentado a una situación que no era solo jurídica, sino explosiva. Jesús había sido arrestado. Los líderes religiosos querían una condena. Necesitaban que Roma confirmara lo que ellos ya habían decidido en su corazón. Y el hombre que podía convertir aquella presión en una sentencia definitiva era Pilato. A primera vista, Pilato parece reconocer que el caso no encaja del todo. Interroga a Jesús. Lo escucha. Percibe que no está ante un revolucionario armado ni ante un agitador político común. En varias escenas queda claro que no encuentra en él una culpa que justifique la muerte. Incluso intenta abrir salidas. En un momento busca liberarlo. En otro, parece querer apaciguar a la multitud sin llegar a una condena final. Todo eso muestra algo importante. Pilato no actuó por ignorancia absoluta. No fue un hombre arrastrado a ciegas. Vio algo, entendió algo, y aún así cedió. Eso es lo que vuelve tan pesada su figura. Porque hay hombres que hacen el mal por furia, otros por crueldad. Pilato lo hizo por cálculo, por conveniencia, por miedo político. En Jerusalén, durante la Pascua, la ciudad estaba más llena que nunca. Más peregrinos, más expectativa, más vigilancia, más riesgo. Un disturbio en esos días podía convertirse en un informe grave enviado a Roma. Y un gobernador romano no vivía solo del poder que exhibía. Vivía también de la confianza que el imperio depositaba en él. Si perdía el control de la provincia, podía perder mucho más que prestigio. Ese es el punto exacto donde el juicio de Jesús deja de ser solo una escena religiosa y se convierte también en una radiografía del poder. Pilato no estaba únicamente decidiendo el destino de un hombre, estaba protegiendo su propio lugar dentro del sistema. Los líderes religiosos lo entendieron bien. Según el Evangelio de Juan, la presión subió hasta tocar el punto más sensible, la lealtad a César. Cuando la acusación se convierte en una amenaza política, si sueltas a este hombre, no eres amigo de César, la decisión se vuelve aún más peligrosa para un prefecto romano. Ya no se trata solo de hacer justicia, se trata de no quedar expuesto como un gobernador blando, incapaz de aplastar un problema cuando era necesario. Y entonces llega el gesto que atravesó los siglos. Pilato se lava las manos delante del pueblo. Es un gesto dramático, visible, casi teatral, como si quisiera dejar constancia de que la culpa no es suya. Como si el agua pudiera hacer lo que su decisión no iba a permitir, como si la distancia simbólica bastara para borrar la responsabilidad real. Pero aquel gesto no lo limpió, lo delató. Lo que la historia recordó no fue la inocencia de Pilato, sino su vacilación.
no la firmeza de un juez justo, sino la cobardía de un hombre con autoridad que prefirió salvarse a sí mismo. Pilato quiso parecer ajeno a la condena de Jesús, pero quedó unido a ella para siempre. Y ahí empieza el problema que ya no pudo controlar, porque una cosa era juzgar a un hombre dentro del tribunal romano. Otra, muy distinta, era lidiar con lo que ese juicio iba a significar después. Pilato seguramente creyó que estaba resolviendo un conflicto local. Otro caso difícil. Otra mañana tensa en una provincia complicada. Una sentencia dura, sí, pero útil para contener la situación. Roma seguía en pie, el orden se mantenía, el gobernador seguía en su puesto. Eso, al menos, debió de parecerle durante unas horas. Pero el caso de Jesús no se cerró en la cruz. Eso es lo que Pilato nunca pudo calcular. Desde la lógica romana, la crucifixión era un mensaje, era escarmiento, era poder. Era una forma de decir que el imperio aplastaba cualquier amenaza y dejaba claro quién mandaba. Pero con Jesús pasó lo contrario. Aquello que debía apagar su nombre lo multiplicó. Aquello que debía humillarlo lo convirtió en el centro de una memoria que no dejó de crecer. Y entonces el hombre que había dado la orden quedó atrapado dentro de la misma historia que quiso clausurar. Los evangelios ya no siguen a Pilato con detalle después de la crucifixión, y eso conviene decirlo con honestidad. La Biblia lo muestra con claridad en el juicio, en la condena, y en el momento de autorizar incluso la inscripción puesta sobre la cruz, pero no narra, paso por paso, sus últimos años. A partir de ahí, para reconstruir lo que vino después, hay que mirar la historia antigua con cuidado y distinguir lo que está firmemente atestiguado de lo que pertenece a tradiciones posteriores. Lo que sí sabemos es que Pilato no era un gobernador con una reputación limpia. Fuera del relato evangélico, autores como Filón de Alejandría y Flavio Josefo lo presentan como un hombre duro, áspero y, en varios momentos, insensible a la realidad del pueblo que gobernaba. Filón lo describe como inflexible, obstinado y capaz de actos brutales. Josefo recoge conflictos serios entre Pilato y la población judía, provocados por decisiones que tocaron nervios religiosos y políticos muy sensibles. Eso importa mucho, porque muestra que Pilato no llega al juicio de Jesús como un gobernante sereno y admirado. Llega con un historial de tensiones. Ya venía gobernando una tierra resentida. Ya conocía el costo de una revuelta. Ya sabía que una mala lectura del ambiente podía volverse en su contra. Tal vez por eso el juicio de Jesús lo encuentra vacilando, pero no por compasión pura. Más bien por temor a que cualquier movimiento desatara algo peor. Pilato no era un hombre dominado por la reverencia. Era un político acorralado por el cálculo. Y ese cálculo, que aquel día pareció salvarlo, no terminó protegiéndolo por mucho tiempo. Alrededor del año 36 después de Cristo, algunos años después de la crucifixión, Pilato desaparece de Judea como gobernador. El episodio que parece precipitar su caída lo cuenta Flavio Josefo. Según su relato, un grupo de samaritanos se reunió en torno al monte Gerizim, movido por expectativas religiosas. Pilato respondió enviando tropas. La intervención fue violenta, hubo muertos, y los samaritanos no dejaron el asunto ahí. Llevaron la queja ante Vitelio, el legado de Siria, una autoridad superior. La reacción fue seria. Vitelio ordenó que Pilato fuera a Roma para responder por lo ocurrido ante el emperador Tiberio. Esa escena ya tiene otro tono. El gobernador que durante años había administrado justicia en nombre del imperio, ahora debía rendir cuentas. El hombre que había visto comparecer a otros ante su tribunal era llamado a comparecer él mismo. El que había representado el poder romano en Jerusalén quedaba expuesto a un juicio político sobre su propia conducta. Y aquí la historia se vuelve extrañamente silenciosa. Sabemos que Tiberio murió en el año 37. No está del todo claro si Pilato llegó a presentarse formalmente ante él o si el cambio de emperador interrumpió ese proceso. Las fuentes tempranas no lo detallan todo. Y justamente por esa falta de certeza, el final de Pilato quedó abierto a versiones, rumores y tradiciones. Pero incluso antes de entrar en esas tradiciones, hay algo que ya resulta evidente.
Su carrera en Judea terminó mal. No salió de allí fortalecido. No fue recordado como un gobernador brillante. No consolidó una imagen honorable. Fue retirado, llamado a responder, apartado del lugar desde el que había ejercido autoridad. Y eso, por sí solo, ya es significativo. El hombre que creyó resolver el caso de Jesús con una sentencia política no pudo consolidar ni siquiera su propia estabilidad política. Su autoridad, que en Jerusalén parecía tan sólida, resultó más frágil de lo que parecía. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y escribe Jesús vive en los comentarios. A partir de ese punto, lo que viene ya no se apoya siempre en el mismo nivel de certeza, y aquí conviene caminar despacio. Algunas tradiciones antiguas sostienen que Pilato terminó suicidándose. Otras dicen que cayó en desgracia bajo el nuevo gobierno imperial. También circularon versiones que lo mostraban consumido por la culpa, derrotado por el desprestigio o arrastrado a un final humillante lejos del poder que había tenido. Con el paso de los siglos, surgieron relatos aún más cargados de dramatismo, donde su muerte aparece envuelta en una especie de castigo moral inevitable. No todos esos relatos valen igual desde el punto de vista histórico. No estamos en el terreno firme de los evangelios, tampoco en el de un cronista contemporáneo que lo haya seguido hasta el final sin dejar dudas. Estamos ante ecos, tradiciones, reconstrucciones tardías y memorias que muchas veces buscaron completar lo que la historia dejó incompleto. Pero hay algo notable en casi todas esas versiones. Ninguna imagina a Pilato terminando en paz. Eso dice mucho sobre cómo fue leído su papel. La memoria cristiana no lo vio simplemente como un gobernador más dentro de la maquinaria romana. Lo vio como el hombre que tuvo delante a Jesús, percibió que algo no encajaba y aún así eligió la salida más cobarde. Por eso, incluso cuando las tradiciones no coinciden en los detalles, coinciden en el tono. La historia de Pilato no inspiró una imagen de triunfo, sino de ruina. Y ese tono no nace solo del deseo de condenarlo. Nace del contraste brutal entre lo que Pilato parecía ser y lo que realmente dejó. Parecía fuerte, pero quedó moralmente quebrado. Parecía libre, pero quedó atado a una sola decisión. Parecía juez, pero la historia lo convirtió en acusado. Ese es el gran giro de su vida. En el pretorio Pilato tenía el asiento del poder. Jesús estaba delante de él golpeado, humillado, entregado por otros. Todo indicaba, externamente, que Pilato controlaba la escena. Podía preguntar, podía autorizar, podía castigar, podía liberar. Jesús, en cambio, parecía el derrotado. Pero con el paso del tiempo ocurrió la inversión completa. Jesús fue recordado como el inocente, el Mesías, el Hijo de Dios, el crucificado y resucitado. Pilato fue recordado como el gobernador bajo cuyo mando se consumó aquella injusticia. El nombre del prefecto romano no sobrevivió por sus obras de gobierno, ni por su prestigio administrativo, ni por alguna gran conquista. Sobrevivió porque quedó pegado al nombre de Jesús. Eso es devastador para cualquier hombre de poder. Pilato seguramente quiso ser recordado, si es que pensó en ello, como un funcionario eficaz del imperio. Pero terminó entrando en la memoria del mundo de una forma que nunca habría elegido. Su nombre incluso fue conservado en antiguas confesiones cristianas de fe. No quedó perdido en una nota marginal. No fue olvidado en los archivos de la administración romana. Quedó fijado en el relato de la pasión como una referencia histórica concreta. Jesús padeció bajo Poncio Pilato. Basta detenerse un momento en eso. Roma tenía gobernadores en muchas regiones. La mayoría de sus nombres desaparecieron de la memoria común. Pilato, en cambio, no fue olvidado. Y no porque hubiera sido extraordinario en el sentido que él habría deseado, sino porque la historia lo dejó asociado para siempre al momento en que el poder imperial se inclinó contra la verdad. Tal vez por eso su figura sigue inquietando tanto. Pilato no impresiona solo por lo que hizo, sino por la forma en que lo hizo. No aparece como un tirano enloquecido, ni como un fanático religioso, ni como un hombre cegado por una ideología. Aparece como alguien que vacila, que percibe, que duda, que busca salidas y finalmente traiciona lo que sabe por miedo a las consecuencias.
Eso lo vuelve peligrosamente reconocible, porque su historia habla de un tipo de cobardía que no siempre grita. A veces calcula, a veces administra, a veces se lava las manos y finge neutralidad, a veces no niega la verdad con palabras, pero la entrega en los hechos para proteger una posición. Y ahí está la herida central de Pilato. No fue simplemente un hombre atrapado en circunstancias superiores. Fue un hombre que tuvo margen para resistir y no quiso pagar el precio. La multitud presionaba, sí. Los sacerdotes empujaban, sí. La ciudad estaba tensa, sí. Todo eso es verdad. Pero la autoridad final seguía pasando por él. Ni siquiera el gesto simbólico de lavarse las manos puede ocultarlo. De hecho, ese gesto terminó funcionando al revés. Lo que quizá quiso ser una absolución pública quedó como prueba de su fracaso moral. Porque nadie se lava las manos de algo justo. Uno se lava las manos de aquello que sabe que pesa. Y Pilato lo sabía. Mateo añade un detalle que hace todavía más densa la escena. El mensaje de la esposa de Pilato, inquietada por un sueño relacionado con Jesús. Es una línea breve, pero muy poderosa, como si hasta dentro de su propia casa hubiera entrado una advertencia, como si alrededor de aquel juicio todo empujara al gobernador a detenerse. La serenidad de Jesús, la inconsistencia de las acusaciones, la presión desordenada de sus enemigos, la inquietud de su mujer, su propia vacilación. Todo eso estaba delante de él, y aún así eligió el camino más seguro para su cargo. Solo que ni siquiera ese camino terminó siendo seguro. Su posición se debilitó, su gobierno acabó, su nombre no quedó limpio. Su poder no lo defendió del juicio posterior de la historia. Es posible que él mismo nunca imaginara hasta qué punto aquella mañana en Jerusalén definiría el resto de su memoria. Para Roma, una condena más podía perderse entre muchas. Para el cristianismo, aquella condena quedó en el centro de todo. Por eso, aun cuando los detalles finales de su vida no estén completamente claros, el sentido profundo de su destino sí lo está. Pilato cayó. Cayó políticamente, porque su administración no terminó en gloria. Cayó moralmente, porque entregó a un inocente a sabiendas de que no encontraba en él una culpa digna de muerte. Y cayó en la memoria, porque su nombre quedó ligado para siempre a la condena de Jesús. Eso es lo más trágico. Quiso proteger su lugar en el presente y perdió su nombre en la posteridad. Quiso evitar una crisis inmediata y terminó entrando en una historia mucho más grande que él. Quiso mostrarse ajeno a la culpa y quedó como símbolo de la culpa del poder cuando cede ante la presión. Esa es la razón por la que la historia de Pilato no suena como un simple apéndice de la pasión. Su figura se convirtió en emblema de algo más profundo, del poder que reconoce la verdad, pero no se inclina ante ella, del hombre que ve la inocencia, pero prefiere la conveniencia, del gobernante que conserva el cargo por un tiempo, pero pierde la paz para siempre, porque hay decisiones que cambian una carrera, y hay otras que cambian un nombre para toda la eternidad. Pilato tomó una de esas decisiones. Aquel día creyó que estaba firmando el final de Jesús. Pero Jesús no terminó en la cruz como terminaban los condenados ordinarios del imperio. Su nombre siguió creciendo. Su resurrección fue proclamada. Sus discípulos, que parecían derrotados, empezaron a anunciarlo como Señor. Y entonces Pilato quedó atrapado en una paradoja que no pudo revertir. El gobernador romano, que parecía fuerte, se volvió secundario, mientras el condenado se convirtió en el centro de la historia. Todo lo que Pilato tenía desapareció con el tiempo. Su puesto, su autoridad, su tribunal, sus soldados, el imperio al que sirvió, todo pasó, pero el nombre de Jesús quedó. Y junto a ese nombre quedó también el suyo, no como vencedor, no como hombre sabio, no como gobernante justo, sino como el que lo entregó. Tal vez esa sea la forma más exacta de resumir su tragedia. Pilato no pudo escapar de las consecuencias de su decisión, porque su decisión entró en una historia más grande que Roma, más grande que Judea y más grande que su propia vida. Quiso resolver un problema político. Terminó escribiendo una de las páginas más recordadas de la historia sagrada.
Y esa página no lo absolvió. Lo dejó como advertencia. Advertencia para todo poder que se arrodilla ante la presión. Advertencia para toda autoridad que confunde prudencia con cobardía. Advertencia para todo hombre que cree que puede firmar una injusticia y después seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pilato lo intentó. Se lavó las manos, dictó la sentencia, entregó a Jesús y siguió, al menos por un tiempo, ocupando su lugar. Pero la historia no aceptó ese gesto. La memoria no lo dejó ir. Y cada vez que la pasión de Cristo es contada, el gobernador romano vuelve a aparecer, no como dueño de la escena, sino como el hombre que tuvo poder para actuar con justicia, y no lo hizo. Ese fue su verdadero final. No importa que muchos detalles de sus últimos días sigan envueltos en sombra. No importa que algunas tradiciones se contradigan. No importa que no tengamos una crónica completa de su muerte. Lo esencial ya está claro. Pilato no salió ileso de aquella mañana. El hombre que quiso quedar a salvo quedó marcado. El hombre que condenó a Jesús quedó condenado por su propia memoria. Y el gobernador que creyó controlar el juicio terminó siendo juzgado por la historia. Si quieres más historias bíblicas reconstruidas con este nivel de profundidad, suscríbete al canal, deja tu like y escribe Jesús vive en los comentarios. Y sigue con el próximo contenido del canal, porque todavía quedan muchas vidas, muchas caídas y muchos momentos de la Biblia que cambiaron la historia para siempre.